Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 7. Ya nos adentramos en el conocido, digamos, discurso o predicación, aunque bueno, no fue en realidad una predicación como lo entendemos nosotros, porque fue ante el concilio, pero bueno, fue el gran testimonio de Esteban. Vamos a leer pues hasta el versículo 8 y dice así la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y Dios le habló así, que su descendencia sería extranjera, en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues hemos leído solamente 8 versículos porque el capítulo son 60 versículos, ¿no? Es, como he dicho, el discurso más largo que hay en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos hay unos cuantos, del apóstol Pedro, ¿no? Al principio, cuando era el inicio de la iglesia en Jerusalén, y después ya en la segunda mitad del libro del apóstol Pablo en sus distintos viajes misioneros, ¿no? En el capítulo 13, en el capítulo 17, etcétera. En el capítulo 20 también con los ancianos de Éfeso. Y bien, pues entonces vemos el más largo, recogido con más detalle, es el de Esteban. Esteban, que ya lo estuvimos considerando pues las 2 semanas anteriores, el diácono guión barra colaborador también de los apóstoles, o también guión evangelista, porque está haciendo la obra evangelista como colaborador de los apóstoles, como Felipe también, ¿no? Y que el Señor pues le había confirmado su palabra y testimonio con señales también, con milagros que autentificaban su mensaje, su servicio y ministerio. Y bueno, pues fue llevado preso, como vimos también, acusado de una manera muy parecida a nuestro Señor Jesús, y él va a honrar el nombre del Señor, como vamos a ver en este testimonio que él da, que acabará con el testimonio supremo, él como mártir, como testigo del Señor Jesucristo, dando la vida, muriendo también de una manera similar a nuestro Señor, pidiendo que no impute el pecado de aquellos que lo mataban. Había honrado, por lo tanto, el nombre del Señor, y el Señor lo honró de esta manera, que, bueno, pues su nombre es el nombre del primer mártir de la Iglesia cristiana, y también lo honró de esta manera, que su testimonio, su mensaje al concilio fue recogido
pues con detalle, ¿no? En detalle, en todo lo que decía. Y bien, pues es muchas veces un desafío este texto, ¿no? Sobre todo si uno tuviera que predicarlo, ¿no? Todo el texto de los 60 versículos, porque realmente aquí hay muchos datos, hay muchas pistas y es a veces difícil encontrar la unidad o sería difícil también intentar recogerlo todo en un solo mensaje, pero bueno, también sería un buen ejercicio, no lo dudo, para predicar, ¿no? En un solo mensaje. Y bien, pues entonces sería bueno que antes de verlo pudiéramos dar una muy breves pistas acerca de este mensaje, acerca de sus temas principales, ¿no? Y también de sus secciones. O de sus secciones vemos a que en cuanto a temas principales ya digo que se dan muchos detalles, ¿no? Pero hay sobre todo, si lo podemos, si lo pudiéramos leer todo de golpe, lo podemos hacer en casa hoy y mañana, veríamos que sobre todo de qué lo habían acusado. Lo habían acusado de querer destruir el templo de Jerusalén, ¿no? Más bien, Jesús de Nazaret, ¿no? Lo iba a destruir, el templo. Entonces vemos, ¿no? Es el templo que está en Jerusalén. Y bien, pues una de las ideas principales de este testimonio, de todo lo que dice, la idea que está de fondo es acerca sí, del templo que se iba a construir, que Dios no está ligado a ninguna tierra, Dios no está ligado al templo de Jerusalén, ¿no? Es como en realidad concluye todas sus palabras cuando está hablando primero del tabernáculo, versículo 46, y después también del templo de Jerusalén. Versículo 47, Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos con manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí entonces está el punto, digamos, de la polémica, el punto del enfrentamiento con estos judíos del concilio que pues tenían todo su, digamos, afecto puesto en el templo material y se habían vuelto, por lo tanto, nacionalistas hasta el punto de excluir, digamos, el alcance universal, ¿no? de la palabra, del reino de Cristo, etcétera, etcétera, lo que hemos cantado en el Salmo 2, ¿no? Que Cristo ha recibido todas las naciones por heredad. Y ni antes ni ahora tampoco. Dios y el Señor, Cristo, está ligado a una tierra en especial. No lo está a ninguna tierra del cristianismo, de la cristiandad, aunque, bueno, también Dios tiene sus tratos, ¿no? Con cada nación. Eso tampoco eso nadie lo niega. Pero no hay una tierra, no hay un lugar que sea el lugar de su reposo. Ni siquiera lo era Jerusalén en el tiempo de Jesús antes de haber sido él rechazado. Y mucho menos ahora, ¿no? Mucho menos ahora Jerusalén, ¿no? Después de haberlo rechazado y estar persistiendo la nación como tal en endurecimiento y en rechazo contra el Señor. Y entonces no se ha de estar esperando tampoco la reconstrucción física o la reconstrucción de un nuevo templo, el tercer templo físico en Jerusalén. Sería estar contradiciendo todo lo que está diciendo aquí, pues Esteban, y que él lo pagó con su vida. Dios no está ligado
a un templo, ¿no? Como tampoco está ligado a una basílica, no está ligado a la Basílica de Roma, ¿no? No es el lugar de su reposo, no está contenido. Dios es el soberano, Dios está exaltado por encima de todos los límites. Cada nación tiene una frontera, por lo tanto tiene unos límites, pero Dios, nuestro Dios es soberano y trasciende y sobrepasa todos los límites de todas las naciones. Él es un Dios universal y su palabra es universal para todas las naciones. No está ligado a un lugar en concreto. No es en este lugar ni en el otro donde se le ha de dar adoración, sino que en todo lugar Dios busca los verdaderos adoradores. El templo no es un templo físico, es el templo espiritual. El templo espiritual, la morada de Dios en el Espíritu, es el cuerpo del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, que ante todo, sobre todo, es espiritual, por lo tanto invisible. No es un templo hecho con manos, no es una iglesia visible, aunque por supuesto hay iglesias visibles aquí y allá, hay congregaciones, pero es la iglesia católica, es la iglesia invisible, nos dice el capítulo 25, el primer párrafo, aunque también la iglesia visible es católica, ¿no? Las iglesias también locales y particulares que la componen, pero el cuerpo de Cristo es el conjunto de todos los elegidos desde la fundación del mundo, como vimos en Efesios capítulo 1, hasta el último día, los que han sido, son y serán reunidos con Cristo. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos aquí, ¿no? En este capítulo 7, lo que ellos habían pues desarrollado esa miopía por poner su afecto en otras cosas que en la palabra de Dios. En vez de estudiar la palabra de Dios, en vez de detenerse en la palabra de Dios, estaban pues sin duda atareados, ocupados en otras cosas, muchas otras cosas que les apartaba de la palabra de Dios. Y creo que también es algo a tener en cuenta del por qué ellos, los del concilio, los líderes religiosos de Jerusalén en su día, estaban y se rebelaron contra Cristo y lo rechazaron, porque no tenían vida espiritual, no tenían interés por las cosas espirituales, no tenían interés por la palabra de Dios, ni por la oración, y entonces tenían, no puede ser de otra manera, la vista solamente en las cosas terrenales y adaptaron entonces las cosas celestiales a las cosas terrenales. Bien, pues esto por una parte. Por otra parte ya veremos que está hablando también de la iglesia desde Abraham hasta, bueno, así Salomón, ¿no? Y pues entonces lo que está, la segunda idea que está en relación con esta primera es que, bueno, pues que la iglesia en este tiempo es una iglesia peregrina, no tiene un lugar, no tiene un lugar fijo, ¿no? Dios está en todo lugar y la iglesia, su hogar es el cielo. Y está, por lo tanto, también pues en marcha hacia él. Y bueno, pues otro punto también que merece la pena es ver cómo el pueblo, una y otra vez a lo largo de la historia, se enfrenta, ¿no?, a los que Dios envía. Entonces vemos las distintas divisiones. Aquí está hablando primeramente de Abraham, después está hablando también de Josué, está hablando también de Moisés, está hablando también del pueblo durante el Éxodo, David también, y pues a Salomón, ¿no?, con el templo. Son distintas fases y siempre el pueblo se está resistiendo, ¿no?, por lo mismo. Hay esa dureza de corazón y sin duda es por no comprender, ¿no?, esto mismo que estamos diciendo, ¿no?, que el Señor pues
nos llama así, y esto no es, por tanto, de este mundo ni de esta vida. Bueno, pues podemos brevemente, a lo mejor, pues comenzar estos 8 versículos, a ver si lo podemos acabar, a dónde podemos llegar. Yo no tengo hora, no sé qué hora es, ¿no? Mejor, sí, pues podemos seguir pues, considerando esto. En el primer versículo dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? ¿No? La acusación que le habían hecho, y él dijo entonces, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, ¿no? Él había sido llevado ante el concilio. Ellos no se caracterizaban precisamente por ser piadosos o por ser justos, pero vemos, él se está dirigiendo a ellos de manera respetuosa, varones, hermanos, ¿no? Primeramente en la sangre, porque son miembros del pueblo judío, pero bueno, no los está diciendo, pues vosotros impíos, ¿no? ¿Qué me tenéis que preguntar a mí, ¿no? Él se está dirigiendo de manera respetuosa, y también incluso les llama padres, ¿no? Padres, que bueno, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? En la confesión, ¿no? Una de las enseñanzas destacadas en el Catecismo Mayor, por ejemplo, y en el Menor, que el honra a tu padre y a tu madre no solamente se dirige, se refiere a nuestros padres carnales, aunque por supuesto, principalmente, en primer lugar, sobre todo a nuestros padres, padre, madre, etcétera, pero también a nuestros mayores en edad, y también a nuestros mayores por autoridad, en rango, en lugar, en oficio, etcétera. Y pues vemos que aquí se les llama también, es un uso, es un ejemplo, de llamar padre, ¿no? Pues a los líderes del concilio, que eran pues entonces los dirigentes, el máximo órgano de gobierno del pueblo judío de aquel entonces le está llamando padres. Y bien, pues esto es algo a tener en cuenta. En el Antiguo Testamento se les llama a los reyes de Israel y de Judá padres, ¿no? Heriré, padre mío, ¿no? Se llaman cuando pues hay esas bandas de Siria en los tiempos de Eliseo. Bueno, se le llama a padre mío a Eliseo, por cierto, ¿no? Y también pues se le llama padre, como digo, a los reyes en el Antiguo Testamento. Entonces es algo que, bueno, no es un invento, ¿no? Aunque esto pueda chocar al principio de la enseñanza de Westminster, pero realmente es bíblico. Y es una cosa entonces a tener en cuenta, que hemos de tener ese respeto también a las autoridades, ¿no? Y mayor respeto cuanto mayor son autoridades. Y hemos de, pues, tener esa actitud, ¿no? Como de hijos a padres, honrarlos. Lo cual también, entre otras cosas, pues es bueno, afectar su autoridad, reconocerla, cubrir sus errores, porque todos hombres somos falibles y pecadores, pero bueno, hay que tener una actitud de respeto y de sometimiento y de, comedida, ya digo, mayor cuanto mayor es la autoridad, ¿no? Si es que esta autoridad es fiel y es justa. Si la autoridad mayor se revela infiel e injusta y hay otras autoridades menores por en medio, entonces, eso ya es otra cuestión. Ya hablaríamos entonces de derecho de resistencia, pero a través de autoridades inferiores, ¿no? Entonces, esto de la lógica de la rebelión lo podemos poner un poco en cuarentena. Esta es una idea que no lo vemos en la Biblia. No anima esto para nada la Biblia. No hay ningún tipo de ejemplo en la Biblia, por lo menos que esté sancionado y que esté aprobado por Dios, de una rebelión del pueblo contra las autoridades. Y esto es algo siempre a tener en cuenta. Hemos de honrar
a nuestros padres en la carne y también a nuestros mayores en edad, a nuestros mayores en cargo, etcétera, etcétera, en oficio, en el mundo y también en la iglesia. Entonces le dijo esto, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morara en Harán. Harán, el Dios de la gloria, se le apareció así, como el Dios de la gloria cuando estaba en Mesopotamia. ¿Alguno sabe en qué lugar estaba? ¿De qué lugar era originario? Ur de los caldeos, ¿verdad? Bien, no tenemos aquí ningún mapa para situarlo, lo tenéis un poco en la cabeza, ¿no? Está como tirando, yo diría que al sur de Irán, aproximadamente, diría yo, ¿no? Sí, en las Biblias, seguro que en la Biblia de la SBT hay algún mapa, ¿no? Lo podéis consultar. Entonces es interesante, ¿no? Primero que se le aparece como el Dios de la gloria, ya pues así en el Antiguo Testamento, ya así se apareció de entrada a Abraham. Está entonces haciendo referencia a Génesis capítulo 12 y versículo 1, lo podemos leer allí. Bueno, antes incluso los últimos versículos del capítulo 11. A partir del versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, es el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot. Y Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su parentela. Entonces Harán era hermano de Abraham y entonces Lot, su hijo, era el sobrino. Y esto es lo que se ve en los capítulos siguientes, en Génesis. Estando en Ur de los Caldeos. Entonces tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Una de ellas es Sarai, no dice nada acerca de quién era o del grado de parentesco, que sabemos por la historia posterior que era bastante estrecho, ¿no? Para con Abraham. Y el nombre de la mujer de Nacor también es bastante estrecha, es una familia endogámica, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces, bien, la mujer de Nacor era Milca, que era hija de Harán, entonces era su prima hermana. Bien, pues entonces Sarai era estéril y no tenía hijo, y entonces tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Harán entonces es tierra de Canaán, ¿no? ¿Se entiende? Porque llegaron a la tierra de Canaán y entonces se asentaron allí y ahí murió Taré, el padre de Abraham. Pero vemos aquí, en el versículo 1, tenemos música. En el versículo 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, ve de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a que te mostraré. Entonces vemos, ¿no? Llama la atención algo, aquí es el verbo, había, era algo anterior, por lo tanto, estaban en Harán, ¿no? Y le había dicho antes, ¿no? Si no hacemos atención al leerlo, pues entonces podríamos llevarnos la impresión que Abraham está en Harán y entonces Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Entonces, bueno, habría un desfase cronológico, pero es había dicho. Y bueno, pues ¿por qué se traduce así? Sin duda, pues es a causa, bueno, las Reina Valeras lo traducen así, es a causa de la palabra de Esteban aquí, que pues está diciendo, cuando estaba en Mesopotamia, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Son las palabras exactas en versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, según Esteban, eso fue en Mesopotamia.
Y bueno, pues aquí el orden está distinto, ¿no? Cronológico se puede decir, pero esto no implica para nada que sea algo sucesivo y es una cosa que está muy bien traducido aquí, en la Reina Valera. De hecho, no podemos entrar ahora en detalles, pero el hebreo lo permite sin ningún tipo de problema, que se traduzca así como había, porque en hebreo pues es solamente, no hay ni siquiera dos tiempos, son dos formas, el perfecto y el imperfecto, y se puede traducir con cierta, digamos, variedad, ¿no? Con cierta flexibilidad según los contextos, ¿no? Entonces, bueno, esa palabra la había recibido estando en Ur de los Caldeos, como también lo confirma esto en el capítulo 15, versículo 7, cuando se apareció a Abraham, dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios lo sacó, ¿cómo? Por su llamamiento. El llamamiento de Abraham a ponerse en marcha, bueno, juntamente también con los suyos, ¿no? Estaba ahí con su padre. Será tal vez por eso que pone aquí Génesis, pues este llamamiento en este lugar, después de la muerte de su padre, pues precisamente para eso, para darle el protagonismo a pues eso, a Abraham, ¿no? Él lo había recibido en vida de su padre, pero vemos que lo ponen detrás, pues por eso, ¿no? Pues para mostrar como que él estaba todavía, pues bajo, de alguna manera, su padre, aunque realmente era ya adulto, por supuesto. Bien, pues entonces, en el llamamiento y el desplazamiento de Abraham, ¿cuántas veces no se ha sido este pasaje de inspiración para pastores, para misioneros, ¿no? De dejarlo todo, dejar una vida confortable, dejar una vida cómoda, ¿no? Y lanzarse a ir a un lugar, no se sabe bien cuál, o si se sabe, o no se sabe bien cómo. Pero Dios es el fiel, Dios llama y no hace las cosas a medias. Él llama y si dejamos cualquier cosa por Él, si dejamos casa, si dejamos trabajo, si dejamos padre, madre, estabilidad, todo lo que sea, Él nos lo da de manera sobreabundante, nos dice el Señor Jesús, juntamente también con persecuciones, juntamente también con todos los hermanos y hermanas que el Señor va a dar y da a todos aquellos que lo hacen. No tenemos, como decíamos, un lugar permanente, ni hemos tampoco de echar raíces permanentes en un lugar. Si el Señor nos lo da, pues gloria a Dios. ¿Que está mal? No está mal, no hemos de decir que esté mal, ¿no? Querer estar en un lugar, ¿no? Estar cerca de los nuestros no es algo que esté mal, ¿no? O el desearlo no es tampoco una cosa mala, pero hemos de estar siempre dispuestos a pues obedecer al Señor, allí donde Él nos vaya a decir, allí donde Él nos lo muestre en su providencia. Difícilmente a lo mejor nos lo dirá pues de una manera audible, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Pero el Señor es todopoderoso y ciertamente, pues si llama, va a tener, va a haber en nuestro corazón esa convicción y esa seguridad de que es así, el Señor me ha enviado, estoy aquí por su voluntad, no es de otra manera. Bien, pues entonces el Señor de la Gloria se le apareció, decíamos, ¿no? A Abraham, estando en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y pues salió de la tierra de los Caldeos, habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, como hemos visto, Tare murió en Harán, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. En cuanto al nombre de Harán, pues seguramente fue el nombre que puso Abraham, que era el nombre de su hermano fallecido, ¿no? El padre de Lot. Y bueno, pues vemos esto un pequeño detalle, ¿no? También podemos mencionarlo.
porque Abraham va a medida que llega y avanza, pasea, recorre la tierra de la promesa, va poniendo nombre a los lugares a donde está. Va, de alguna manera, colonizando, o conquistando, o cristianizando, porque creemos que Él es el Padre de la fe, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Él está tomando posesión espiritualmente de la tierra, no de una manera pues física, no de una manera pues política o militar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el versículo 5 no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. El único que tuvo fue la tierra de la sepultura, donde sepultó pues a Sara, pues, que era en la cueva de, no sé si lo sabéis de memoria, o Macpela. Es posible, no lo sé. Podemos aquí tentativamente que es Macpela, ¿no? Tal vez sería de algún amorreo, ¿no? ¿Cuándo muere Sara? Pues estará a partir del capítulo 23, tal vez. Sí, señor. Versículo 9, en el capítulo 23, versículo 9. La cueva de Macpela, que era de Efrón Eteo. Bueno, el caso es que él la dio por su precio, ¿no? Él se la ofrecía, pero él no quiso tampoco un regalo, para mostrar pues que él no había recibido pues en realidad pues ni un palmo de ese terreno. Lo que había conseguido pues lo había pagado él. Pero entonces en este detalle es una cosa interesante, porque sí, había tenido un palmo de tierra, ¿no? El de la sepultura de su esposa. Pero ese palmo de tierra no lo recibió por herencia del Señor, sino que él lo compró. Y creo que este es un punto también importante porque nos está mostrando también aquí, se puede decir aquí tipológicamente o si queréis alegóricamente, que la herencia del Señor no es por obras. Es como la misma historia de Ismael e Isaac. El hijo de la promesa no fue el hijo de la carne, no fue lo que uno hizo para recibir, conseguir la promesa. La promesa de Dios, Él la cumple. No es por nuestras obras, es por su gracia. Y su gracia no es deudora de nuestras obras. No está esperando a nuestras obras. No es la recompensa a nuestras obras. La gracia de Dios es la gracia libre, soberana, plena. Y es Él quien la comienza y quien la acaba. Es Él quien obra, no nosotros. Bien, pues entonces vemos, le dio la herencia ni aún para sentar en ella un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando no tenía hijo. Yo creo que ya hemos tal vez pasado la hora, ¿no? Creo que es mejor entonces dejarlo y volvemos a ello, Dios mediante, la semana que viene. Y bueno, pues nos podemos entonces quedar con esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Que el Señor entonces, bueno, pues lo llevó a esa tierra, no le dio un palmo, mostrando pues que no es en ese mismo momento, no es para ahora, está mostrando así que esta tierra pues era un tipo del reposo, ¿no? El reposo que es el reposo eterno, estaba pues instruyendo así. Bueno, pues hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra también en nuestras vidas y corazones. Amén.